No son solo golpes, son ofensas, humillaciones, relaciones sexuales sin su consentimiento y hasta robo y daño de sus bienes. Son órdenes sobre cómo vestirse, son amenazas, son insultos, son comentarios que nos hacen sentir culpables, son chantajes, controles, empujones y tomadas del brazo o del pelo. Es más que violencia física. Nos corresponde hoy presentar la Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus 2023-2024. Según la Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica Segura Plus, en su articulado 7 del reglamento a la ley número 10.096, Ley de Desarrollo Regional de Costa Rica, establece la creación de los comités interinstitucionales. En materia de seguridad y de prevención social ante el delito, el rol y la participación de tales comités resultan vitales a efectos de tratar e incidir sobre las causas y factores de riesgo que generan criminalidad en dichos territorios. Constituye la base central para la generación de acciones preventivas y administrativas para la construcción de entornos seguros para las comunidades. Construir condiciones para la convivencia pacífica de las personas y para el tratamiento y contención de los factores de riesgo que potencian el desarrollo del fenómeno criminal en tales localidades. A nivel nacional, el CIR social está compuesto por las siguientes instituciones: el IMAS, el INAMU, el INA, entre otras. Los planes locales de prevención social y seguridad permitirán llevar a cabo cambios cualitativos y cuantitativos en el Sistema Nacional de Atención de Seguridad Pública. Para el desarrollo de este tema, tengo el privilegio de contar con la presencia de la Ministra de la Mujer, Cindy Quesada. Cindy Quesada, ministra del INAMU, qué gusto poder tenerte en el podcast Seguridad. Hoy, por fin, ¿cómo nos ha costado? Yo sé que tenés una agenda muy apretada, pero estoy muy honrada de poder hacer este tema contigo y, bueno, poder contarle a la gente todo lo que estás haciendo y todo lo que está haciendo la institución. Bienvenida. Muchas gracias, Tania. Igual, ¿cómo nos ha costado coordinar realmente la oportunidad? Creo que lo que haces es muy importante, primero porque es una mujer empoderada que está en un espacio históricamente con un claro sesgo de género masculinizado, y vos has ejercido un liderazgo sumamente renovado. Y me parece que el reconocimiento además que uno puede escuchar dentro del sector y del gremio me hace sentir muy orgullosa de una mujer que está ahí también liderando este tipo de espacios, porque genera no solo la reflexión, sino realmente pone el dedo donde tiene que estar, qué estamos haciendo, hacia dónde podemos ir y qué es lo que se necesita para cambiar la situación de seguridad del país. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema de seguridad, ¿verdad? Que es un gran tema donde el INAMU tiene mucho que ver. Hay mucho que se hace de forma interinstitucional, el INAMU con el IMAS, con otras instituciones, pero hay proyectos que son de prevención de la violencia como un todo, todas las manifestaciones de violencia, que la gente también tiene un sesgo en cuanto a qué es lo que hace el INAMU, ¿verdad? Y dónde está y con qué se relaciona. Entonces me gustaría que empeces por ahí, Cindy, contarle a la gente que nos va a escuchar y que nos va a ver, ¿qué está haciendo el INAMU puntualmente hoy para prevenir la violencia contra las mujeres? Muy bien, vamos a ver. El INAMU hoy es otro INAMU. No quiere decir que lo que hayamos hecho esté mal, pero creo que el abordaje y la narrativa de lo que veníamos haciendo, que es apoyo a las mujeres, empoderamiento con las mujeres, tenemos los albergues donde llevamos a las mujeres que tienen un alto riesgo de femicidio, tenemos kits de emergencia para ellas, para que sean georreferenciables, cuando ellas lo activan y no tengan que hacer la llamada al 911, inmediatamente se genera un despacho. Hay cosas que han venido, tenemos los PISAF, que es una coordinación interinstitucional con el Poder Judicial, con los diferentes, digamos, actores sociales, cada vez que hay una situación de violencia con mujeres. Y han habido pues dos políticas públicas, la PIE, que es la Política Pública para la Igualdad, y Plan Hoy, que es la que crea el sistema de atención y prevención de la violencia, que es muy importante, pero que yo siento que históricamente se quedó mucho en el idealismo de hacia dónde deberíamos de ir desde un punto de vista más académico, pero que a la hora de transformar esos grandes ejes transversales no llegaron de manera contundente
con indicadores de impacto a transformar no solo la vida de las mujeres, sino la realidad nacional. Entonces hoy nos encontramos con un INAMO dispuesto a hacer esa transformación, un INAMO que tiene 2 años de estarse modernizando, que estamos generando acciones concretas para estar en los territorios, que estamos robusteciendo todo el sector de rectoría, porque eso nos permite a nosotros incidir. Bueno, el INAMO tiene un músculo pequeño, somos una de las instituciones, si no la más pequeña descentralizada del país, con un presupuesto relativamente pequeño y sin embargo se subejecutaba casi el 40% del presupuesto. Entonces imagínate, tras de tantas necesidades que tienen las mujeres y no gastábamos el recurso. ¿Qué pasa? Es un tema de gestión, es un modelo de gestión desfasado del siglo pasado que no nos generaba a nosotros resultados realmente transformadores. Y hoy lo que vemos es una institución que genera los músculos en las otras instituciones, por primera vez en el sector presidencial de seguridad nacional, una mesa, una silla, ahí nosotras debatiendo. ¿Por qué? Porque el 60% de los despachos de fuerza pública son por temas de violencia de género. Así de fácil, el 60%. Cada vez que hay un despacho, al menos 6 de cada 10 son por temas de violencia de género, de violencia intrafamiliar. Entonces, para darte un ejemplo de por qué tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí además porque evidentemente la diferencia del tipo de violencia a la que es víctima una mujer es una connotación distinta. Hoy estamos metidos en un tema de violencia producto de los narcotráfico, de las bandas. A una mujer no la matan con un mandato de un sicario, a una mujer se la llevan, la violan, la abusan y después desaparecen el cuerpo. O sea, es que eso es lo que está pasando. Hay una marcada saña contra el cuerpo de la mujer porque tenemos décadas de estar cosificando a la mujer, de verla como una propiedad. Vemos hoy recrudecer casos de violencia doméstica que por más que tengas vos policías en cada esquina, el asesino está en la casa durmiendo a la par de ella y es capaz de a la madre de sus hijos irle a tirar el surquí, ¿verdad? Entonces, son fenómenos que tienen que ver con el análisis del delito, dejar de ver un poco a la víctima y volvernos al transgresor, estudiar perfiles de estos hombres, que los criminólogos entren. El INAMO no tiene un solo criminólogo, bueno, tiene una, pero no ejerce como criminóloga. Que por favor analice realmente el tema del delito, trabajar masculinidades. ¿Por qué? Porque hay una historia muy marcada de la transmisión de estereotipos de cómo debe ser la masculinidad dentro de un contexto patriarcal, que sí es cierto que es una palabra muy utilizada, pero es real. O sea, nosotros estamos diseñados en un contexto que le ocasiona daño a la mujer y al hombre. El patriarcado afecta a los dos por igual. Entonces hoy vemos un INAMO que está trabajando masculinidades, un INAMO que está trabajando con los agresores, un INAMO que está acercándose a las comunidades, colocando puntos violeta, accesando a las mujeres a mayor comunicación con la institucionalidad, trabajando la autonomía económica de las mujeres, porque sí o sí es una de las principales barreras para que las mujeres logren romper ciclos de violencia y además trabajando el tema de los cuidados, que es la gran barrera para que las mujeres logren tener autonomía económica. La red de y cuidado por lo famosa. Tanto, la red de cuidado. Sí, y ahí, ministra, quería interrumpirte porque me parece que es muy importante lo que acabas de mencionar sobre el porcentaje tan abrumador que es lo que atiende la fuerza pública, que es violencia intrafamiliar. Todo lo que está dentro del seno de una familia es muy complicado de trabajar desde una institución. Entonces, ¿cómo hace? Porque es muy interesante. ¿Cómo hace el INAMO para abordar esas problemáticas cuando se trata del ámbito privado? Desde la prevención. Esa va a ser la única, y lo venimos haciendo, pero muy tímidamente. Cuando yo veo que me dicen que hay procesos de capacitación sobre violencia, funcionarios públicos, que el INAMO hace 169 personas al año, que no son 170, son 169. Y yo digo, pero nunca vamos a alcanzar, en 10 años vas a tener 1000. Yo ocupo capacitar mínimo 2000, 3000, 4000 al año. ¿Cómo hacemos para? Entonces es donde te das cuenta que es un tema de gestión. Es un tema de cómo estamos gestionando la capacidad técnica instalada que tiene el INAMO, que es muy buena, es muy robusta, son profesionales magníficas, pero que se quedan en el libro. Y nosotros tenemos que ir a los territorios, tenemos que acercarnos a las mujeres, tenemos que incidir, las redes de violencia tienen que buscar la manera de impactar a las mujeres. Entonces, nosotros sí creemos que es un proceso combinado de comunicación social. Nosotros estamos, como te dije, inmersos en una sexualización y una cosificación de la imagen de la mujer.
tenés medios de comunicación presentando narconovelas permanentemente, ves un anuncio y ves a un perfume de hombre y ves al hombre todo de traje entero y lo que ves es una pierna de una mujer o el escote, ni siquiera la cabeza. A mí no me interesa la cabeza de una mujer, me interesa partes del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo romper? Bueno, a través de la comunicación, a través de los valores, en las escuelas, que también es todo un tema, ¿verdad? Porque trabajar en un tema de un programa educativo implica tener que ir al Consejo Superior de Educación. Bueno, es una serie de condiciones súper complejas que nosotros lo que estamos haciendo es trabajando con los directores. Por ejemplo, ahora hay un programa que se llama Guanacastequidad Igualitaria y Sin Violencia. Entonces, a través de ese programa es como decir un DARE, pero en temas de igualdad y no violencia. Entonces, estamos trabajando chicos de 5.º grado de escuelas en Guanacaste, entonces lo vamos a masificar para que no sean solo estas escuelas pilotos, sino todo Guanacaste y trasladarlo a todo Costa Rica, pero desde el sector no curricular, sino con los directores, porque eso nos permite muchísima más acción, más rápido y poder generar estrategias. Entonces, el 25 de julio pasado vimos a 150 chicos graduados de esta primera generación haciendo ensayos, haciendo bombas sin sesgos ni comentarios machistas, hablando de por qué hay que ir en contra del bullying, de por qué la igualdad es necesaria para agentes de cambio realmente. Y va a ser ahí. Yo cuando me contrataron, el señor presidente a mí me dijo, doña Cindy, ¿cómo va a evitar el femicidio? Y yo le dije, yo no puedo hoy evitar el femicidio, pero le prometo que vamos a generarle a las mujeres mayor capacidad para que ellas puedan denunciar. Ahí están los puntos violeta, el nuevo app del 911, el manual del conductor de transporte público, donde se genera el 60% del acoso sexual callejero, acciones contundentes con espacios seguros para la transformación cultural, para que la mujer pueda refugiarse si sufre algún tipo de violencia, una nueva línea 1125 permanentemente abierta, me traje el 911 para acá y transformando la institución para tener unidades de delegación de violencia en cada unidad regional y no una en el país, que es lo que hay hoy. Esa transformación va a implicar que en cada unidad regional haya una delegación de violencia que articule con los puntos violeta para poder generar esa cercanía a las mujeres y evidentemente trabajar desde la prevención para generar una generaciones ya de mujeres y hombres donde el tema del poder, porque recuerda que el tema de violencia contra las mujeres radica en el concepto de poder, porque el hombre se cree propietario de la mujer. Entonces es cuando vemos los casos en las casas de violencia intrafamiliar, el esposo o la pareja que no acepta un no, que no acepta que lo dejen, que no acepta que sea infiel, porque si fuera por infidelidad tendríamos el surquí lleno de hombres, ¿verdad? Es absurdo, pero es la mujer. Entonces el peso moral sobre algo que a la mujer no se le es permitido, evidentemente es fuera de lo moral, pero el peso moral sobre esa acción casi que lo justifica y lo vimos con uno de los últimos femicidios donde la gente misma escribía, nadie la tiene por andar ahí y el peso en vez de caer sobre el victimario cae sobre la víctima. Entonces nosotros ocupamos generar esa conciencia, lamentablemente no todos los padres tienen la capacidad de poder generar estos vínculos de una buena comunicación con sus hijos, de un ambiente sano. Entonces estamos reproduciendo patrones muy probablemente de conducta de familias que fueron víctimas de violencia, donde sigue el ciclo, donde no se rompe. Entonces las hijas siguen perpetuando patrones de buscar parejas como las que tuvo la mamá y muchos de ellos perpetuando el modelo violento de los papás. Sí, bueno, es una tarea enorme de hacer. 4 años no alcanzan, pero están haciendo mucho. Me gustaría que puntualices sobre el tema del 911, cuando decís, me traigo al 911, ¿qué implica? Y el tema de los puntos violeta, porque algunos en los medios de comunicación, que ese es el otro gran tema, ¿verdad? Los medios de comunicación hegemónicos, ¿qué comunican y qué no comunican? Algunos piensan que se trata nada más de donde está el punto violeta, si sufro acoso, puedo llegar, pero ¿qué más? ¿De qué se trata? Okay. Entonces, 911 y los puntos violetas. 911, a nosotros nos tocó ejecutar una ley, al INAMU le financiaba todo el tema de abordaje de violencia al 911 el ICE. A partir de una ley, ahora lo paga el INAMU, pero entonces no solo tengo que pagar todas esas funcionarias, sino tengo que tenerlas acá, habilitar un espacio físico, pagar. Eso es un rubro importante, el presupuesto histórico del INAMU, que antes lo subvencionaba el ICE. Pero al traérnosla nos permitió pues tener un poquito más de incidencia dentro de la dinámica
porque siempre que hay un caso de violencia tiene que llamar al 911. Dentro de este trabajo articulado logramos articular con ellos una app. ¿Cuál es la diferencia de tener el app del 911 y hacer una llamada al 911? Si usted ha descargado el app sirve para dos objetivos. Obviamente por un tema de celeridad. Si usted hace la llamada con el app le dice al operador del 911 dónde está usted. Es como un botón de pánico. Es como un botón de pánico. Georreferenciado. Exacto. Si lo haces desde el app, la llamada. Si está judicializado tu proceso, sí ya tiene un botón de pánico y tiene una prioridad roja porque está dentro de un proceso judicial. No todos los que tienen el app, si no han hecho una denuncia, tienen ese acceso, que es un poquito, digamos, más especializado porque ya es un proceso judicial que lleva y hay una alerta de riesgo de femicidio, que ya es como el botón de pánico que tiene el INAMU. Entonces, cada botón de pánico que tiene el INAMU tiene un costo mensual alto y nosotros tenemos alrededor de unos colocados, creo que andan como unos 700 en este momento, que mes a mes se pagan para que ella pueda estar segura y esos tienen un nivel de priorización, ¿verdad? Cuando usted está con el app, usted lo llama, pero no es una prioridad roja porque no está vinculado dentro de un tema de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Es importante, pero no es el caso, porque muy probablemente es que ya el transgresor esté por matarla, ¿verdad? Entonces, sí tiene una connotación distinta. Que también me brinda el app a mí la posibilidad de que yo mande un texto. De que por A o por B no pueda llamar, pero puedo mandar un texto. Una persona que tiene algún tipo de discapacidad de comunicación verbal puede mandar un texto al 911 a través del app y también puede recibir ayuda. Ya no son solo mujeres, estamos hablando que esta app es para todos, ¿verdad? Mujeres, niños, hombres, etc. Entonces, digamos que ese trabajo articulado nos ha permitido eso. ¿Qué son los puntos violeta? Los puntos violeta simplemente son un lugar en el territorio donde la persona puede acercarse para pedir información, orientación, para contar su historia, para romper el silencio. No necesariamente una mujer que va a una primera reunión de orientación se va a decidir a romper el silencio y a denunciar. Es más, puede que pasen un montón de días y ni siquiera denuncie nunca, o meses, o años, porque el ciclo de violencia es todo un fenómeno psicológico que pasa dentro de esa mujer que ha perdido la capacidad no solo de toma de decisión, de reconocerse como víctima o de entender por qué ha normalizado tanto muchas veces la violencia que no la tiene clara. Entonces el punto violeta, para que una mujer vaya a pedir esta información tiene que venir a San José, a la delegación que tiene el INAMU. Hoy tenemos 32 lugares en todo el país que sí, fue con una contratación. Nos encantaría que fuera una funcionaria ya INAMU, pero vamos para allá con la reorganización, que los vamos a asumir. Pero hoy tuvimos que hacerlo a través de una contratación. Con la nueva ley de contratación administrativa tuve que hacer un proceso licitatorio, una empresa ganó, ellos obviamente nos dan el perfil de las personas que tienen que tener ciertos requisitos, pero estas personas atienden a esta población y hacen referencia. Y entonces nos dicen, mire, doña Cindy, aquí hay un caso, bueno, a mí no me lo dicen, a las compañeras, aunque hay casos en que me llaman directamente a mí, y dicen, aquí hay un caso, entonces nosotros hablamos con la unidad regional, porque en el proceso de modernización estamos fortaleciendo las unidades regionales, y ya la directora habla con su abogada y la recibe. O con la psicóloga, porque ella definitivamente ocupa apoyo psicológico y la recibe. Entonces, ahí es donde empieza nosotros a darle sentido a la territorialidad y hacia ahí vamos. Por eso para nosotros los gobiernos locales es lo que termina este sprint de estos año y medio ya que nos quedan, es fortalecer las competencias en gobiernos locales con políticas públicas de género, con puntos violeta, con la SOFIM, porque ocupamos en territorio tener el músculo que el INAMU no va a tener. Importantísimo el rol de los gobiernos locales con el INAMU. Ellos pasan por procesos de capacitación, porque podría haber resistencia, pero cuánta colaboración hay de todos los gobiernos locales que están alrededor del país, porque de ahí te podría servir perfectamente, o el INAMU como institución. Nosotros hemos tenido una relación cercana con ellos, no todos son igual de receptivos exactamente,
hay demasiada violencia política dentro del contexto de hecho es donde más hay. Nosotros tenemos un área aquí especializada solo para atender a las mujeres, muchas vicealcaldesas, regidoras, alcaldesas incluso en este momento que están siendo víctimas de violencia de género en el ámbito político, porque hay que saber la diferencia, ¿verdad? No es una discusión, hay violencia política en general, pero hay violencia de género en el ámbito político que es muy distinta. Nosotros hemos tenido pues alcaldes que le ponen a la vicealcaldesa la misión de abrir y cerrar la municipalidad dentro de sus funciones, por ejemplo. Servir el café. Servir el café de secretarias. Tenemos alcaldes que le han dicho a una concejala de distrito, usted tiene que renunciar porque su esposo trabaja en la MUNI, y ella renuncia porque ocupan quitarla para poner a un amigo que iba después de ella, para decirte un ejemplo. O que generan una sistemática violencia, desacreditación, indisciplina ante la autoridad de una alcaldesa para generar en ella pues resistencia y que ella no sea eficiente en su trabajo. Se da, porque por su condición de mujer, ¿verdad? Entonces, pero tenemos muchísimos que son aliados que entienden la importancia de invertir desde lo local en prevención, en atención de mujeres, en capacitación para generar condiciones económicas y romper ciclos de pobreza y de violencia. Entonces, con ellos hemos trabajado muy bien. Nosotros en este momento estamos trabajando con el IFAM para desarrollar 3 productos puntuales que se van a hacer como guías modelo que le va a permitir a otras municipalidades adaptarlas. Te voy a decir, primero la creación de política de género. Es importante que una municipalidad tenga una política que tenga perspectiva de cómo poder abordar las necesidades particulares que tienen las mujeres, que no es un grupo vulnerable, es la mitad de la población y que tiene características diferenciadas por tema de cuidados, de falta de oportunidades, de embarazo adolescente, nómbrela, pero que eso genera que estén en una situación de desventaja. Entonces, una política local permite cerrar esas brechas. Nosotros estamos en este momento trabajando con el IFAM para hacer un plan piloto para generar cómo se hace y qué hay que hacer para generar una política de género a nivel local. Esa la estamos haciendo con la Municipalidad de San Ramón. Hay unas que ya la tienen, pero que no han sido actualizadas, no han sido revisadas, no están bien enfocadas. Entonces, con la Municipalidad de Montes de Oca estamos haciendo un cartel para hacer la revisión y actualización de políticas locales. Y con la Municipalidad de Alajuela, que hace mucho tiene política local de género, una evaluación. Si usted no evalúa lo que está haciendo, no sabe si va por buen camino. Cosa que pasa con el Plan OBI, con el Sistema Nacional, nunca se ha evaluado en el INAMU. Hasta ahora estamos generando evaluaciones y es lo que te digo, entonces te quedaste 10 años capacitando 169 funcionarios por año, porque no hiciste una evaluación, no te replanteaste los indicadores, no estás midiendo los impactos y la transformación al final que quieras. Entonces con ellos estamos trabajando eso, ellos han sido aliados en el caso de los puntos violeta, muchos de los puntos violeta de hoy están ubicados en municipalidades. Y también con el programa de espacios seguros, que ese es de mis favoritos porque realmente estás llegando al punto de prevención. Y es transformar las empresas privadas. En Costa Rica, el 80% del empleador es privado. Entonces, si vos tenés una empresa que busca generar competencias en buenas prácticas laborales, de violencia, que se transforma para mejorar las condiciones para las mujeres, que se inscribe en el programa de sello de igualdad, o que empieza, que sería como la base, el kindergarten, es súmese a espacios seguros. Eso es una capacitación que lleva el INAMU, que hoy tenemos más de 2.500 personas que son familias a las que nunca el INAMU les iba a ir a hablar, meseras, guardas de seguridad, saloneros, que hoy llevaron una capacitación del INAMU y les dice, ¿sabe qué? Esto está mal, esto es violencia de género, esto es aquí. Entonces una empresa que dice, yo me comprometo a lo interno de mi negocio a hacer un espacio seguro. Y hacia afuera, si una mujer viene pasando y siente acoso, se siente perseguida, vulnerada, ella entra y mi personal sabe cómo actuar. Entonces estamos un ganar-ganar. A mí, ¿qué me justifica? Y a mí me dijeron, ¿pero cuántos casos va a llevar? Y yo, mi sueño es no llevar ni uno. Es que en ese lugar, precisamente, geográficamente, ningún perpetrador que quiera hacerle daño a una mujer se atreva a hacerlo porque hay un rótulo que dice que es un espacio seguro. Yo gané. Claro. Ojalá que toda la lista sea 0, 0, 0 casos, porque quiere decir que estamos transformando la cultura acosadora del país. Entonces, las municipalidades me están ayudando con sus empresas que están en patentes, ellos llaman a las cámaras y a través de esto estamos haciendo un trabajo articulado. Y ahí te iba a preguntar, precisamente, porque la empresa privada, el empresario siempre está esperando un retorno
¿verdad? Si no me dan algo a cambio, porque no son fundaciones, ¿verdad? No son organizaciones sin ánimo de lucro, siempre buscan un retorno o algo que me dé a mí el Estado, si no, no rotulo, si no, no participo. Cuesta mucho que estén sensibilizados, pero entonces también existe un sistema de gestión que yo sé que INTECO tiene, que es la organización, institución normalizadora del país para puntualmente trabajar temas de género. Pero más allá de eso, ¿por qué sí hay que trabajar una política de género todavía, Cindy, en tu experiencia? Porque hay mucha gente que dice, no deberíamos de estar hablando de género, deberíamos de estar hablando incluso de que el INAMO no exista, porque uno lo lee, lo ve y lo escucha, que no existe, que exista un instituto de la familia, ¿verdad? Entonces, ese siempre es el Sí, tema. ¿Por qué sí el género? porque todavía está el cuestionamiento. En el momento en que se dejen de cuestionar por qué, es cuando entendieron que es necesario. ¿Por qué? Porque usted vaya a los albergues, vaya a un albergue del INAMO, a ver a una mujer donde ya no le caben mordidas en el cuerpo. A un albergue del INAMO donde hay que sacar a una mujer con sus 3, 4 hijos a medianoche de los brazos literalmente de la muerte de un perpetrador. Y no estoy hablando de hombres de 50 años, de 60 años. Estoy hablando de muchachos de 25 y de 20 años. No hemos logrado erradicar esas percepciones de que la mujer no es un sujeto de derecho en igualdad de condiciones que los hombres. Porque seguimos sin entender que el cuidado de las personas no es una obligación de las mujeres. Tenemos que corresponsabilizarnos de los cuidados. Entonces, si nosotros seguimos pensando que es eso, seguirán habiendo hijas que se quedan cuidando a los viejitos, una hermana que nunca se casa porque es la que tiene que cuidar a los papás, que es una hermana que vive de cuidar a los papás, cuando ya los papás se le mueren, es una mujer de 55 años que no tiene trabajo, que no tuvo educación, que se dedicó a cuidar a viejitos y que ahora vive de la asistencia del Estado. O sea, seguimos perpetuando modelos que hacen que las mujeres hoy todavía estén en situaciones de desventaja. Seguimos viendo mujeres adolescentes embarazadas. ¿Qué posibilidad tiene una mujer adolescente que a los 15 años, niñas, 12, 13, 14 años, por más que tenemos la ley de relaciones impropias, ¿qué es lo que está generando hoy la ley de relaciones impropias? Así te lo pongo. Que nosotros, a pesar de haber tenido una ley de paternidad responsable donde la mujer dice, el padre es fulano, y salvo que el padre compruebe que no, él tiene la responsabilidad en la crianza de ese hijo, no solo económicamente, sino de estar presente. Hoy esas adolescentes, la gran mayoría dicen, es que el papá es un extranjero que yo no sé cómo se llama. Fijo, es un hombre mayor de edad que forma parte de una relación impropia y para defenderlo no lo acusan. Entonces, estos hijos están naciendo sin tener la seguridad económica de a quién meterle una pensión a una muchacha adolescente. Para que él pueda después decir que ese papá tiene que llevarle un proceso judicial de reconocimiento de paternidad. O sea, para que veas cómo la dinámica social sigue profundizando las diferencias, porque la que queda embarazada es la mujer, y ojalá tiene uno, ya a los 18 tienen 2 o 3, porque además, y tenemos un problema serio de familiar, de valores grave en Costa Rica, porque muchas de estas mamás y papás que saben que la hija anda con un carajo 20 años mayor, 30 años, que estamos hablando de que son 15, 30, la última muchacha que estuvo desaparecida, que la buscamos por todos lados, sigue viviendo con su padrastro. Es un hombre que es casi 40 años mayor que ella. Y padrastro. Además, pero me explico, ¿cuántas mamás le dicen a la hija, vaya donde el vecino porque me va a mandar algo? Y ya sabe qué va a hacer el vecino con esa hija, ¿o no crees que no? Entonces, obviamente, por más que nosotros trabajemos a través de todas las herramientas estatales, hay una realidad social que está carcomiendo este país y tenemos que trabajar. Ahora, para un niño, para un joven, ser dentro de una banda criminal está cumpliendo con su sueño de la novela Narco que vio. Esa es la realidad. Y una chica que se mete con uno de esos, wow. Y no se da cuenta que está utilizando su cuerpo como moneda de pago, que muy probablemente no va a salir bien de ahí, si sale, y qué esperanza tiene para su vida hacia futuro, o sea, terminar siendo la esposa de un hombre que está en la cárcel. No, y que ahora vemos que hay más víctimas colaterales no, también, relacionadas con... Por ejemplo, ¿verdad? O termina de mula llevándole droga a la cárcel y hoy
el último estudio que salió y que pronto vamos a tener y te voy a invitar cuando se dé la revelación, estamos metiendo más mujeres a la cárcel en este momento en Costa Rica. Y muchas de ellas por la vinculación con el narcotráfico, ¿verdad? Y son mujeres que forman parte de un ciclo de violencia, que no pueden romperlo. Ellas se ven obligadas porque las amenazan, porque han sido parte de este proceso. ¿Y qué pasó de ahí? Es el resultado de 8 años sin política de seguridad en este país. Y obviamente que impacta, por eso estamos ahí, por eso es tan importante los programas, y vos lo mencionabas también, del trabajo interinstitucional, porque tenemos que atender y prevenir al mismo tiempo. Y para prevenir somos nosotros, pero en el caso del INAMO también tiene que atender. Entonces nosotros tenemos que aprovechar todo el músculo institucional para trabajar. Sembremos seguridad, es una de las estrategias. Te pongo un ejemplo. Cuando el programa Sembremos Seguridad es un programa que hace una consulta pública a la comunidad. Y dependiendo de los resultados, en los 5 primeros elementos que ellos consideran más peligrosos, en eso se enfoca la política pública local. Pregúntame en cuántos cantones la violencia intrafamiliar forma parte de esos 5. Seguro Ninguno. Porque no la tienen en el radar, porque eso es algo que pasa en lo privado. Pero ¿cuáles son la mayor cantidad de despachos? Violencia intrafamiliar. Entonces nosotros logramos meter algo tan sencillo en la consulta pública, la pregunta: ¿usted conoce o ha conocido en los últimos tantos casos de violencia intrafamiliar en su barrio? Pregúnteme ahora la respuesta. Abrumadora. Sí es un problema. Entonces ya entra dentro de las estrategias para el abordaje interinstitucional dentro de Sembremos Seguridad. Pero hay que hacer la pregunta correcta. A veces son pequeños ajustes los que te hacen mirar, abrir esa visión y entender cómo es un tema que nos afecta a todos y está afectando al país. Está afectando el país. Por una cuestión de tiempo, Cindy, hay que ir cerrando y me gustaría que hagas una reflexión, no solo una reflexión, sino tal vez un rápido resumen sobre los desafíos pendientes y lo que el INAMU está trabajando, porque, bueno, quedan menos de 2 años, ¿verdad? Y ahí nosotros obviamente vamos a estar muy a la expectativa porque yo sé que has marcado una pauta en el INAMU, le has dado una visión distinta, le han dado porque tenés un gran equipo de trabajo y uno lo ve, ¿verdad? Y también lo he señalado públicamente en radio, cómo se invisibiliza lo que se hace con las mujeres y para las mujeres, porque somos el 50%, ¿verdad? De la población mundial y un piquito, somos más, un poquito más. Y pues obviamente de ahí deriva muchísima violencia y se puede hacer muchísimo para prevenir, porque también hoy las vemos más, que esa es la otra cara de la moneda, las vemos más participando de criminalidad. No solo son víctimas porque están en círculos de violencia, también ingresan con droga a los centros penitenciarios, pero hemos visto cómo ahora se ejecutan delitos, ¿verdad? Y asumen roles muy activos en organizaciones criminales. Eso es muy, muy lamentable, hay que hacer mucho. Pero bueno, desafíos y parte de lo que están haciendo, que yo sé que por lo menos se va a dejar ahí para una visión que va a ser más país que partidaria, que eso es muy importante, porque politizar la seguridad yo creo que es exactamente lo que nos tiene en las cifras históricas de violencia que hay hoy, ¿verdad? Entonces, yo sé que tu visión es más allá de los 2 años que quedan dentro del INAMU. Sí, bueno, tanto así que dejamos una institución nueva, una institución que cambia de un modelo de gestión de 9 departamentos que trabajaban como islas con impactos pequeñitos a una institución robusta con 4 grandes áreas de trabajo donde se fortalece la rectoría para que otras instituciones sean el músculo, lo que hemos hecho con el INDER, con el MINAE, con el Ministerio de Economía, con Incopesca, que son históricamente carteras ajenas a nosotras y nosotros toda la línea de autonomía económica con las mujeres, pero no solo autonomía económica, violencia. Por ejemplo, hoy el INDER sabe que si una mujer renuncia a su parcela a favor de su pareja, le hacen un proceso para validar si es que lo que hay ahí es violencia y él quiere quitarle la parcela para poderla sacar. Y eso no estaba, para darte un ejemplo, ¿verdad? Nuevos modos de financiamiento para que ellas tengan autonomía económica. Ese trabajo de rectoría fundamental, alinear las 2 políticas públicas, Piegui y Planovi en el cambio cultural, eso es definitivo para poder trabajar masculinidades, intervenir
con los tipos penales también. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte articulado con el Poder Judicial para mejorar la parte de la debida diligencia, que ese es un pendiente permanente, de la impunidad, de la revisión de la prueba con perspectiva de género. Tuvimos 2 casos que dejaron libres, fueron absueltos los presuntos femicidas, y gracias a Dios que hubo una instancia que retrotrajo todo y dijo, no se hizo un análisis con perspectiva de género de la prueba. Es que esa fue la razón por la que se retrajeron, y uno de esos fue condenado recientemente a 35 años de prisión. O sea, veamos la diferencia de por qué es importante la perspectiva dentro de los procesos judiciales, y obviamente un enorme desafío que tenemos es poder llegar a todos los territorios. Consideramos que es a través de los gobiernos locales que tiene que ser el músculo, seguir fortaleciendo las oficinas de la mujer de cada municipalidad. Nosotros presentamos una acción de inconstitucionalidad porque, ve qué interesante, un mismo gobierno que aprobó las OFIM fue el que después les quitó todo el músculo. Entonces estamos yéndonos en contra de esa acción que les quitó el músculo para volver al estado original y poder seguir articulando con ellas fuertes, robustas en los territorios. Muy ilusionada con el nuevo INAMO, las voces de las mujeres, o sea, es que estaba como un poquito sesgado hacia un grupo, un poquito más ideológico, académico. Hoy son las voces de todas las mujeres, las guardianes del océano, las rurales, las mujeres afro, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, esas agendas que tienen años de estarse trabajando en el INAMO, por fin están llegando a verse reflejadas en políticas públicas de otras instituciones, no solo del INAMO. Entonces yo creo que esa transversalización del tema de una manera concreta y con un jefe que ha creído en esto y que le ha dicho a todos los jerarcas, esta es la línea. Hoy hay presupuestos con enfoque de género en Hacienda por primera vez. Entonces, cómo cada una de las instituciones se está transformando para decir, si todos no abarcamos el tema de cerrar las brechas que hoy tienen a las mujeres fuera de la productividad y de una vida libre de violencia, no lo vamos a lograr, y en eso estamos. Pues muy bien, muchas gracias, ministra. Yo espero prontamente tenerte otra vez, no solo en el espacio radial, sino en el podcast, para que podamos contarle a la gente sobre los avances antes de terminar tu periodo. Y a todos ustedes, muchas gracias. Compartan esta información que es tan importante para que puedan hacer posible siempre que nosotros estemos sensibilizando sobre temas de seguridad, de prevención de violencia, de geopolítica, de criminología. Nos vemos en el próximo episodio de Seguridad Hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades. Este programa fue presentado por Bloom Costa Rica y Supli Servicios.